Hola muchachos, bienvenidos a este quinto video, 5 de 365 videos. Es un video por día durante este año 2025. ¿Y por qué lo hago? Pues para ayudar a las personas con mi perspectiva, con mi experiencia y poder pues también darles mucha más fe en este caso. Porque como vieron en el título, hoy día vamos a hablar de por qué literalmente es ser tonto, ser ateo. Pero entiéndelo, yo no dije esa frase, lo dijo un científico que antes era ateo, antes era ateo y luego cuando descubrió que la existencia de Dios a través de la ciencia, pues se sentía un tonto. Entonces tuvo que creer, no tuvo más opción porque todo indicaba de que había un Dios creador. ¿Y por qué digo esto? Pues porque yo antes también, yo he sido criado en una familia católica que creía en Dios, mi mamá creía en Dios, mis padres también, hasta daban clases en el catecismo. Pero yo nunca me había fijado, nunca sentí interés por estos temas porque yo veía a las personas que practicaban esto y realmente pues yo no quería ser como esas personas. Es así de claro. Yo no quería ser como estas personas, las veía y las veía como personas aburridas, veía que no tenían buen físico, no viajaban por el mundo, no hacían nada divertido, entre comillas, según yo. Esto cuando yo era un adolescente. Y al final pues fui teniendo varios problemas, pero yo aún le pedía a Dios por esos problemas. Hubo específicamente un problema muy fuerte que yo tuve, que yo estaba contra la espada y la pared y yo le decía, por favor Dios, ayúdame, por favor Dios, ayúdame, por favor. Le rogaba todos los días, día, tarde y noche, y nunca recibí una respuesta inmediata. Porque aquí está el problema, nosotros creemos que la respuesta inmediata va a solucionar todos nuestros problemas. Por ejemplo, tenemos un problema financiero y creemos que la respuesta es ser millonarios. Tenemos un problema amoroso y creemos que la respuesta es que la otra persona vuelva a ser como antes. Tenemos un problema en deportes o en el físico y creemos que la solución demasiado rápida es que de la noche a la mañana, en un mes, tengamos resultados, ya tener ese cuerpo que todo el mundo envidia o que tú quieres. Pero así no funcionan las cosas. Yo en ese momento, pues, cuando me di cuenta que no tenía esa respuesta rápido, yo dije, no creo más en Dios. Sí, Él me abandonó y no creo que exista. No creo que exista. Entonces ahí fue cuando yo comencé a investigar sobre otras filosofías, encontré la filosofía estoica, encontré muchas personas que realmente utilizaban su poder interior, que es algo que nos da Dios, obviamente, ahorita lo entiendo, utilizaban su poder interior, pues y yo me fui por ese camino, me fui por los temas del universo, me fui por el tema del karma, me fui por el tema de la ley de las atracciones, todas estas leyes que tiene el universo, que sí, son verdad. Y bueno, fui caminando este camino y, y el problema de esto es que uno cuando tiene un problema así muy fuerte, bastante fuerte, es que primero el físico no va a aguantar tanto, la mente también se rinde. Entonces si tú no crees que haya algo más, alguien más ayudándote, queriendo tu bienestar, pues no tienes esperanza. Esa es una de las claves también, que aquí rápidamente saliéndonos del tema. La perspectiva de un ateo es que todo es material, ¿sí? No hay nada espiritual en este mundo y si es espiritual pues solo lo tienes tú en tu interior. Pero créeme que ninguna persona es suficientemente fuerte como para lidiar él con todos sus problemas. Ninguna. El que te diga que él puede con todo solo es un mentiroso. Te está queriendo convencer de algo que es imposible. Porque el cuerpo es débil. El cuerpo es débil, tú lo sabes. A veces te quieres rendir en situaciones en las cuales tú dices, yo ya no puedo más y pum, te rindes. Cuando el cuerpo es débil, tu carne es débil, cometes cosas que no deberías cometer. Por ejemplo, le pones los cuernos a tu novia. El cuerpo es débil. Sabías que no tenías que hacer eso.
Luego viene la mente. La mente es algo más poderoso que el cuerpo, porque así el cuerpo se rinde primero, luego viene la mente. Pero también hay mentes quebrantadas. La mente también te engaña. La mente también te engaña, te autoengaña. Te dice, oye, tranquilo, no pasa nada si fallamos hoy día. No pasa nada si, si hacemos esto. Nadie se va a enterar. Ojo, nadie se va a enterar. Entonces, como tú sabes que nadie se va a enterar, tú haces eso que sabes que no deberías hacer. Y bueno, esa es la mentalidad de un ateo, pues. Cuando ya se rompe la mente, para un ateo ya no hay esperanza. Sí, ya no hay esperanza, porque yo sentía esto. Yo cuando creía en el universo, pues yo hacía todo para ser, siempre he sido una buena persona, siempre he sido una buena persona. A mí me duele mucho, digamos, cuando yo hago algo malo y a la otra persona le afecta, me duele mucho. Sí, me duele mucho. Y no es que soy de esas personas que se hace la víctima o que se hace los ojos ciegos. No, a mí me duele y tarde o temprano yo voy a pedir disculpas, porque así soy yo. Así me educaron con estos valores. Y tú también eres así, pero quizás por tu entorno que te ha dicho que el que pide disculpas es el más débil, pues vas sufriendo, vas teniendo eso, ese karma, vas sintiendo culpa, vergüenza. Y poco a poco, pues de tanto que tú lo haces, ya es como que si no pasa nada. Porque esto pasa mucho con las personas que matan a personas. Por ejemplo, sicarios. De tanto matar, ellos pues ya la primera vez les duele, la segunda vez ya no tanto, tercera, cuarta. Ya sus personas 1000 pues ya no les duele tanto, ya no, ni les duele porque ya están acostumbrados a eso. Y es muy difícil salir de ahí, no es imposible, pero sí es muy difícil, porque es un hábito que ellos han hecho. Imagínate, un hábito de destruir a otra persona. Pero en lo que íbamos, eh, yo me sentía así, no tenía esperanza, no sabía a quién acudir, porque como yo sé que soy una persona débil de cuerpo y mente, pues aunque yo sea muy fuerte, realmente soy muy fuerte, pero sé que en algún punto me voy a quebrar, todo el mundo se quiebra. Lo mismo pasa con las otras personas, entonces yo no tenía a quién pedirle ayuda. Y ahí es cuando estaba la opción de los creyentes, de los que creemos en Dios, que como te digo, se puede creer a medida de la ciencia, y yo te lo explico por qué más adelante. Pero esta es la opción de creer en Dios, que te da paz, te da tranquilidad, eso es lo que yo he sentido, te da como un alivio, te puedes recostar sobre él. Esto es muy difícil de explicar, pero es una sensación como de de que se te eriza la piel y tú sientes como la presencia de estar en paz. Pero, pero yo no quería ver eso, sí, yo no quería ver eso porque se supone que yo era una persona muy lógica. Era una persona muy lógica que creía en el universo, que creía en todas estas cosas. Y realmente la gente piensa que ser ateo es ser más inteligente. Pero eso te lo voy a derribar, eso es un mito. Y no dicho por mí, sino por personas científicos, que esto tú también lo puedes investigar. Pero bueno, el caso fue que yo comencé a tener muchos problemas, y ahí fue cuando yo comencé a escuchar a un maestro, mi mentor, un profesor que bueno, él nos da clases sobre cómo vivir, porque soy humilde, yo no tengo todas las respuestas, él ha pasado por muchas situaciones, muchas experiencias en las cuales me puede ayudar a mí. Y como me ha ayudado a mí, pues yo te puedo ayudar a ti, y así sucesivamente. Tú le puedes ayudar a otra persona, puedes ayudar a otra persona, y eso se hace una cadena de virtud. Sí, y no se hace una cadena de vicios. Pero bueno, yo comencé a escuchar que mi mentor también era así como yo, creía en el universo, karma, ley de atracción, todas estas cosas. Que ni siquiera pensaba en la posibilidad de un Dios, él nomás iba a su bola, trabajaba y por eso tenía éxito. Pero a él le pasó también algo así extraordinario, que comenzó también a investigar. Comenzó a investigar todo sobre por qué uno se cuestiona, por qué me pasan todas estas cosas, de dónde venimos, de dónde nacemos, por qué estamos aquí. Esas son preguntas muy profundas que tú deberías hacerte realmente. Porque tú cuestionándote todo eso, pues
¿O por qué la naturaleza es así? ¿Por qué hay tanto orden en el universo? ¿Por qué hay tanto orden? ¿Por qué tenemos esta posibilidad de ser creadores? ¿Por qué nuestro cuerpo funciona así? ¿De dónde nacimos? ¿De dónde venimos? Todas estas preguntas pues te llegarán a la evidencia de que sí hay un Dios. Pero bueno, él comenzó a investigar porque le habían sucedido varias cosas y ahí fue cuando él comenzó a impartir este mensaje de que creía en Dios y luego pues poco a poco también introdujo el nombre de Jesucristo. Yo digo, pues bueno, este es mi maestro, yo sé que él nos ha dicho así perfectamente. Él dice que no nos obliga a creer en nada, ¿sí? Él no solo vive su vida y comparte su perspectiva con nosotros y lo que le ha servido a él. Y así es como yo lo hago a ustedes. Yo no es que les digo no es que les digo que tienen que ir obligados a pensar como yo pienso. No, yo les aprendo a cuestionarse y ustedes van a llegar a sus propias verdades, que generalmente son las mismas verdades. No mentir es verdad que está mal. Mentir es verdad que está mal. Matar es verdad que está mal. Todas estas son verdades universales. Y sí, existen las verdades universales que son verdades aquí y en la China y en Japón y en cualquier parte del mundo. Matar está mal, punto, se acabó. Tomar alcohol está mal, punto, se acabó. Ya si tú quieres tratar de negociar contigo, pues es tu problema. Síguete destruyendo. Pero bueno, él nos dijo eso. Él comenzó a creer en Jesucristo, comenzó también a leer la Biblia. Y bueno, como él es mi mentor, mi maestro, yo confío mucho en él, entonces yo también me puse a investigar sobre todos estos temas. Y ahí fue cuando yo me encontré, primero no con este podcast, sino que comencé a investigar sobre Dios, sobre la vida de Jesucristo. Y realmente me impresionó tanto porque yo era tan ignorante sobre esto que bueno, ignoraba muchas cosas, ignoraba demasiadas cosas. Y estuve viendo mucho contenido sobre Jesucristo, sobre su vida, cómo fue, qué hizo, por qué hizo todo lo que hizo. Y realmente a resumidas cuentas descubrí que Jesucristo es Dios hecho hombre, que nos dejó un mapa realmente, nos dejó un mapa. La Biblia es un mapa que tú tienes que seguir para tener una vida plena y abundante. Créeme que la Biblia tiene más consejos de economía que tu profesor de economía, de administración de empresas en la universidad. Sí, créeme que Jesucristo tiene mejores hábitos que la mayoría de tus amigos que van al gimnasio. Si tú sigues, en resumidas cuentas, si tú sigues el camino de Jesucristo, vas a estar fitness, vas a estar en plenitud, vas a estar en paz, vas a ayudar a los demás, vas a tener buenos hábitos, vas a aprender a servir a las personas, vas a tener también dinero, porque sus enseñanzas, cuando yo comencé a investigar todas estas enseñanzas, pues son mucho más poderosas que las que nos enseñan, por ejemplo, en Marco Aurelio, que son personas impresionantes de la filosofía estoica. Si no sabes si no sabes qué es filosofía estoica, pues es una filosofía en la cual tú te cuestionas la vida también, te haces responsable, nunca eres víctima. Pero leyendo todo y viendo todo este contenido de Jesucristo, me di cuenta de que es el maestro perfecto. Nunca hubo una persona que partiera así la historia de la humanidad antes y después de Cristo. Imagínate, antes y después de Cristo. No puede ser coincidencia, si tú te fijas, no puede ser que una persona que aquí mucha gente pero puede ser un loquito de la calle que se inventó toda una historia, que la gente se inventó de que nació una virgen, todas estas cosas. No puede haber tanta coincidencia, muchachos, no puede. Si tú comienzas a hacer eso hoy en día, a hacer una farsa sobre esto, pues tarde o temprano vas a caer y no vas a durar en el tiempo. Pero esta persona partió la historia en un antes y un después. Y algo muy aparte de todas sus enseñanzas que me quedó grabado, es que él decía así: los huesos y los muros, los huesos y la carne se romperá, algo así. Los muros, las ciudades caerán, pero mi palabra siempre permanecerá.
hasta el fin de los tiempos. Muchachos, y esto es de otro nivel, porque su palabra hasta ahorita sigue influyendo a muchas personas. También me di cuenta de que esto es muy real porque hay gente, literal, hay gente, yo me he puesto a investigar mucho esto. Hay gente en la cárcel que gracias a su mensaje, solo este mensaje, una persona que estuvo con nosotros hace 2025 años atrás, solo con su mensaje ha cambiado su vida. Personas que has cometido muchas cosas, de lo más malo que tú puedes imaginar, cuando oyen el mensaje de Cristo, cuando no oyen el mensaje de Jesús, es como que se arrepienten totalmente y dicen este es el camino, y comienzan a tener paz en sus vidas, en la cárcel mismo. Personas que han hecho atrocidades, cuando escuchan esto se arrepienten, no dejan de llorar y comienzan a influir ellos también en la cárcel. Sí, esto no es cuento, esto tú lo puedes ver en testimonio. Y aparte pues de ese mensaje, ¿por qué este mensaje es tan poderoso? ¿Por qué Jesús hace 2025 años tiene un mensaje que todavía perdura hasta el día de hoy y cambia muchas vidas? Porque te lo digo, cambia tu vida cuando tú comienzas a creer en esto. Porque como te dije al principio, un ateo pues solo cree en el materialismo. Sí, pero cuando se acaba eso, pues no hay esperanza. O en las actitudes que tú tienes, en las acciones. Un ateo, pues hay ateos muy buenas personas, no estoy diciendo que no todos los ateos son malos. Pero aquí está esta cuestión. Tú siendo ateo, tú puedes ir en cualquier situación y hacer lo que se te pegue la gana. Claro que sí. Pero tienes la disponibilidad de hacer muchas cosas incorrectas porque tú crees que nadie te ve. ¿Sí? Pues bueno, no pasa nada, yo voy a hacer esto, nadie me está viendo. Pero un creyente sabe que Dios siempre está observando y sabe que las cosas malas no son el camino de Él. ¿Sí? No son el camino de Él. Y yo me puse a investigar y Jesús tiene, como digo, los hábitos, ayunaba, era servidor 100% al servicio de los demás. Por eso nunca le faltó nada a Él, por eso nunca le faltó comida, nunca le faltó ropa. Viajaba, tenía un ministerio, daba buenos consejos de administración. Hubo una enseñanza también que me quedó grabadísima, que me explotó la cabeza cuando yo dije, bueno, este era Dios, porque ninguna persona puede tener tanta sabiduría en ese año sin tener alguien más antepasado que le diera un camino. Este es Dios. Y decía así, porque esto nos pasa a todos los adultos. Cuando ya comenzamos a vivir la vida de adultos, pues... perdón, el podcast es de José Carlos González. Búscalo, José Carlos González. Él tiene un libro que se llama Las nuevas evidencias científicas de que Dios existe. Las nuevas evidencias científicas de que Dios existe. Se llama José Carlos González. Yo lo comencé a ver y realmente mi fe viendo estos podcasts de él pues se incrementó muchísimo más. Pero bueno, yo dije, este Señor es Jesucristo, no hay... Miren, otro dato también importante es que no hay más datos de ninguna persona en la historia que es Jesucristo. Sí, está evidenciado de que personas, romanos, judíos, fariseos, toda esa gente que vivió en esa época lo vio y escuchó también su mensaje. Y personas normales, personas que eran carpinteros, artesanos, arquitectos en ese tiempo, romanos, fariseos que lo odiaban, dan testimonio de que él existió. Ahora, a mí me tocó creer y realmente es como que tu vida cambia porque tú ya sabes que alguien te está observando y tienes esa presión muchísimo más de que ya no puedes hacer las cosas solo por ti, sino que el mensaje de Dios es el que no sirve para... El que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero bueno, se me está viendo la enseñanza. Listo. Él decía así. ¿Por qué se preocupan tanto del qué van a comer o del qué van a vestir? No se preocupen más. Miren a las aves
que no cosechan ni siembran, pero el Dios Padre les da de comer en los árboles. ¿Acaso ustedes, los seres humanos, no valen más que unas aves? Entonces, ¿por qué se están preocupando? Y esto yo también como te digo, yo creí en el universo, pero todas las leyes del universo están creadas por Dios. Y esto, las leyes del universo es como que la ley de atracción. Si tú estás enfocado en algo, lo vas a atraer. Y este mensaje de Jesucristo pero lo hace tan sencillo que es para cualquier persona, Lo hace con unas aves, imagínate. ¿A quién se le habría ocurrido tal reflexión? ¿A quién? Y esa fue una de las enseñanzas, que no es de preocuparte porque Dios Padre nos va a proveer. Él sabe que necesitamos comer, Él sabe que necesitamos vestir, Él sabe todo esto. Entonces, deja de estarte preocupando por todo esto. Ahora, para ir a los datos en los cuales van a hacer crecer tu fe, son los siguientes, en los cuales yo vi del podcast de José Carlos González, que él también es un conferencista muy conocido, creo que es español. Y bueno, todo eso lo que él ha puesto en su libro pues está científicamente comprobado, tú lo puedes investigar. Mira, uno de los datos también que me rompió la cabeza es que, como tú sabes, a los creyentes los ponen como personas que bueno, creen en sus cositas y creen que la ciencia, mucha gente, hasta tú creo que piensas, creen que la ciencia no tiene nada que ver con Dios. Pero entre más ciencia, más Dios. Y aquí te lo explico el por qué. Él hizo una investigación, esta persona que te digo, que te recomiendo muchísimo si tú quieres crecer más tu fe, te recomiendo muchísimo. Él dice que, bueno, él escribe también con sus datos demostrados, dice que el 95% de los científicos, escucha, 95% de los científicos que han sido premio Nobel, escúchame bien, premio Nobel, son creyentes, creen en Dios. 95%, premio Nobel. O sea, las mentes más brillantes en cuanto a ciencia de la humanidad son creyentes, creen en Dios. Mientras que el otro 5% no creen en Dios. Y ahora, un dato también súper importante que él nos explica. Este 5% que no creen en Dios, la mayoría son personas que solo escriben. O sea, son literarios. Él tiene un nombre esto, son literarios, solo escriben. Ahora, él dice así en son de broma, ser ateos es de literatura. O sea, que los ateos mayormente solo creen en su intelecto. Pero los científicos que te estoy diciendo, 95%, escúchame, 95%, ellos han experimentación, el método científico, experimentar y llegar a una conclusión. Todos han llegado a esta cuestión de que hay un Dios creador, hay un principiador del universo, porque si no hay causa, no hay efecto. Sí, si no hay causa, no hay efecto. Y atento con este dato también. Muchas personas de estos premios Nobel antes eran ateos, pero cuando hay una frase muy pro que dice, al principio de la ciencia, el primer sorbo de la ciencia te hace ateo, pero al final del vaso está Dios esperándote. Y esto lo publicó, creo que Heisenberg, era un ateo muy reconocido, y él decía esto, él ya no puede negar la existencia de un Dios creador porque tiene que haber una causa, un efecto, no puede haber tampoco tanto orden en el universo. ¿Por qué los animales se comportan así? ¿Por qué hay tanta perfección en el universo? Entonces, tuvo que haber sido una inteligencia superior a todos nosotros que creara esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que hay un Dios. Esa es una. La otra es que también, mira, todos conocemos las matemáticas. Hay muchos argumentos de esta persona, pero esto es uno de los más básicos. Todos conocemos las matemáticas. Las matemáticas se crean o se descubren. Ya, las matemáticas se descubren.
sí, se descubren. La gente, los científicos, los matemáticos, a medida que van estudiando pues esto, se han encontrado de que atrás de las matemáticas ha habido siempre una inteligencia. Atento con eso. Siempre ha habido una inteligencia que te dice 2 más 2 igual a 4. Y así te lo ponen, así te lo ponen. Las matemáticas no se crean, el humano no las creó, el humano las descubrió, las descubrió. Otra cosa también de las constantes, por ejemplo, la gravedad, la gravedad. ¿El humano la creó o es una constante que ya estaba porque sí? O el humano la descubrió. No, el humano la descubrió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién creó esa constante? La velocidad la velocidad de la luz. ¿Quién creó esa constante? ¿Quién creó esa constante? Entonces, son cosas que nos van abriendo la perspectiva y decir, wow. Ahí es cuando tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué el viento es así? ¿Por qué existe la gravedad? ¿Por qué somos el planeta con conciencia? ¿Por qué tenemos una conciencia? ¿Por qué nos sentimos mal cuando hacemos algo mal? ¿Por qué? Porque se supone que si yo hago mal, si yo mato a alguien, no debería sentirme mal. Entonces, ¿por qué tengo esa moral? ¿Por qué tengo esa conciencia que me dice que esto es algo mal? Hasta por temas de moral. ¿Por qué los seres humanos nos sentimos mal cuando matamos a alguien o le mentimos a alguien? O estamos haciendo daño a alguien, nos sentimos mal. ¿Por qué? ¿Será que estamos creados ya con una moral en nuestro interior? Pero ¿quién creó esa moral? ¿Y por qué es así? ¿Por qué esta moral siempre quiere la paz? Esta es otra pregunta muy, muy buena. Se me están yendo algunos argumentos. Ya mira. Ahora los ateos pueden decir, pues, profe, pero ¿por qué existe por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios entonces, si es todo tan poderoso, por qué no quita la maldad de todo el mundo? Y esto yo me preguntaba, de muy pequeño le pregunté a mi papá, ¿por qué si es todo? Porque creo que vi una noticia de Colombia, algo así, de la FARC, algo así. Y digo, papá, ¿por qué? Papi, ¿por qué todos los policías del mundo no se reúnen y van y matan a toda esa gente de las FARC? Algo así. Yo soy de Ecuador, pero veíamos noticias también de Colombia. En ese entonces yo veía noticias. Obviamente estaba perdido. No vean noticias, muchachos. Las noticias son falsas. Y no te traen nada bueno. Pero bueno, él no me supo responder. Ya sabemos que las drogas, hay todo un sistema por el cual hay mucha corrupción y los gobiernos permiten que se ingrese droga porque también es parte de la economía, etc. Pero bueno, eso es otro punto. Entonces yo también me cuestioné por qué hay tanta maldad si se supone que Dios es todo, si es que existe un Dios, pues ¿por qué permite esto? Y aquí está tu respuesta. Hay tanta maldad en el mundo porque hay libre albedrío. Hay libre albedrío. ¿Sí? Recuerda, tú siempre en cada situación, yo te estoy haciendo este video, tú siempre en cada situación, o tú puedes hacer lo correcto o tú puedes hacer lo incorrecto. Ese es tu libre albedrío. Sí, ese es tu libre albedrío. Y esto comenzó desde el principio de los tiempos. Dios nos dio el libre albedrío. Pero ¿por qué Dios nos dio el libre albedrío? ¿Por qué Dios nos diste el libre albedrío? Mejor nos hubieras hecho que no pudiéramos hacer el mal. Aquí está la cuestión. Si fuera así, nosotros seríamos un robot. No tendríamos conciencia, no tendríamos libre albedrío. Imagínate que tú ahorita vas con tu novia y tú la obligues a que te quiera. Imagínate, la obligues a que te quiera. ¿Qué sentido tendría eso? Tú no te vas a sentir bien. Entiéndelo, tú no te vas a sentir bien porque tú sabes que está por obligación, ¿eh? Tú la estás obligando a quererte. Pero ¿cómo se sentirá si es que ella teniendo su libre albedrío, elige quererte?
cambia, ¿verdad? Cambia. Entonces, esta es la respuesta, más que todo. Por el libre albedrío. Sí, por el libre albedrío. Todos los seres humanos, y como te digo, esto viene del principio de los tiempos, todos los seres humanos pues hemos pecado, yo también he pecado mucho, he cometido errores, he mentido, he hecho cosas malas, he engañado, eh, ¿qué más puedo? Bueno, he tomado alcohol, dejarme no ser yo mismo, no decirle lo que piensa una persona, autosabotearme, fallarme, todas estas cosas yo las he hecho y obviamente esas cosas se trabajan para que ya no sucedan más. Pero en esta ocasión las personas pues venimos ya desde mucho tiempo cargando todos esos, pues ese libre albedrío y tomando decisiones incorrectas. Sí, tomando decisiones incorrectas. Y por eso es que tú puedes ver en muchos países por ejemplo, de África, que la gente, los niños, hay mucha pobreza, mucha pobreza. Pero no es culpa de Dios, sí, no es culpa de Dios, es culpa de los seres humanos que han impuesto por sus vicios, por hacer lo incorrecto, por querer lo material, por creer que no había un Dios, pues han tomado con su inteligencia propia, han dicho, pues yo me voy a aprovechar de esta gente. Y pum, comienzan un gobierno, comienzan un ministerio, pues que solo se benefician ellos y por eso están las consecuencias de hoy en día. Ahora, como dice Jesucristo, nosotros tenemos que ser la luz de este mundo. Si nosotros ya sabemos que hay gente que está muriendo en países como África, nosotros tenemos que hacer con nuestras herramientas lo mejor para poder ayudar a esas personas, porque sabemos que esas personas tampoco son culpables de lo que hicieron los anteriores gobiernos en su turno, y por eso están en esa situación, porque a ellos no les está llegando esta información. Pero como tú ya tienes esta información, tenemos esta información, tenemos que hacer todo lo posible nosotros, creciendo económicamente, personalmente, espiritualmente, para poder ir allá y comenzar a ayudar a esa gente. Y este mensaje pues también está ayudando a mucha más gente para entender toda esta perspectiva. Y realmente que, como te dije el ejemplo, por el libre albedrío pues hay todo el mal en este mundo, en este mundo. Y esa es la cuestión. Si tú no tendrías libre albedrío, seríamos como robots, estaríamos todos obligados, no tendríamos conciencia, porque la conciencia es la auténtica voz de Dios. Dios nos mandó a este mundo con una conciencia, con un alma, con un espíritu. Y cada vez que tú vas a hacer algo y sabes que es incorrecto, tu conciencia te dice, no lo hagas, cabrón, no lo hagas, no lo hagas. O sea, Dios te da un aviso, oye, por allá no, hijo mío, por allá no, porque tú sabes que eso es incorrecto. Pero tú, porque te dejas llevar por los vicios, porque te dejas llevar por el placer instantáneo, quizás lo haces. Y ahí es cuando se forma un mal, ¡pum! Y viene después otro mal, ¡pum! Otro mal, ¡pum! Otro mal, ¡pum! Otro mal, ¡pum! Otro mal. Pero hasta que nosotros no somos, hasta que nosotros no hacemos conciencia, o sea, hasta que nosotros no escuchamos la voz de Dios, pues no vamos a poder combatir ese mal. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacernos responsables de todas nuestras acciones, pedir perdón y comenzar a ser nuevas personas. Y por eso tú ves mucha gente que cuando comienza a creer en Dios, pues cambia su vida por completo, y esto, muchachos, estos son algunos de los argumentos en los cuales va a hacer crecer tu fe. El Señor tiene muchísimos más argumentos, otro también es que dicen a ver, profe, pero yo creo que a Dios nosotros lo creamos. Sí, nosotros lo creamos. Porque se supone cuando uno está solo, pues comienza a imaginar cosas. Entonces uno como no uno como no quiere sentirse solo, pues crea a un Dios. Y por eso pues desde la antigüedad los seres humanos han tenido dioses. ¿Por qué? Porque necesitan creer en un Dios para no sentirse solos. Ya, perfecto. Pero ¿por qué el ser humano tiene esa necesidad de creer en un Dios? ¿Por qué? Pregúntate.
¿Por qué? ¿Por qué toda la humanidad tiene la necesidad de creer en un Dios? Eh, es como decir que no necesitas el agua. O sea, el agua está ahí, la estás viendo que necesitas el agua, pero dices, no, yo no necesito el agua para ser feliz. ¿Entiendes la lógica? ¿Por qué? Deberías preguntarte, ¿por qué nosotros como seres humanos somos naturalmente teístas? Eso es lo que deberías preguntarte. ¿Por qué? Como te dice la pregunta también, ¿por qué nosotros tenemos una moral intacta? Tenemos una moral universal. ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué tenemos una moral universal? Todos sabemos que es incorrecto, todos sabemos lo que es incorrecto. ¿Por qué? Desde niños sabemos esto. Sabemos que hacerle daño a una persona está mal. ¿Por qué? Eso es lo que deberías preguntarte. ¿Por qué somos naturalmente teístas? ¿Por qué estamos buscando esa necesidad de creer en Dios? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué si nos sentimos solos no buscamos otras cosas como el agua? Y aunque el agua sí nos llene, no nos va a llenar ese vacío existencial. ¿Por qué? Y esto también es una de las enseñanzas que Dios Jesús decía. Si tú a una señora a un pozo, en una enseñanza que le hizo una samaritana, en una de las historias, le decía, tú puedes beber de esta agua, pero siempre, tú puedes beber del agua de este pozo, pero siempre vas a tener sed. Pero el agua que yo les traigo, si tú la bebes, nunca vas a tener sed. ¿A qué se refiere con esta agua? A la paz, ¿sí? A la paz, a despreocuparte ya por fin, a dejar tu ansiedad, a dejar tu depresión. A eso se refiere Jesucristo. Iba a decir Goku. ¿Por qué será que iba a decir Goku? Porque es un superhéroe. Pero, muchachos, hay que hacer conciencia. Hay que hacer conciencia. Este también es uno de los argumentos de esta persona. Las enseñanzas de Jesucristo, yo cada vez que lo investigo más sobre su historia, es demasiado perfecta. Pero tienen que verse ese podcast. Ahora, vamos a hablar un poco de la vida también de Jesucristo, o lo dejamos para otro video. Yo creo que sería mejor para otro video, porque la vida de Jesucristo es tan perfecta y por qué impacta tantas vidas y por qué se sacrificó. Pero muchachos, este ha sido mi grano de arena para ustedes, para que tengan una fe inquebrantable. Como dije, las personas, hay que tener más fe para ser ateo que para ser creyente, porque tú ves a Dios en todas las cosas que te pasan en el día, en todas las cosas. Y como siempre te digo, Él ve el juego desde una perspectiva muchísimo más grande que tú. A veces hay cosas que tú no vas a entender por qué te pasan, pero créeme que Él tiene un plan perfecto para que tú puedas surgir, puedas preocuparte y puedas tener más paz, que eso es lo que Él quiere, que te acerques más a Él, porque entre tú más cerca estés de Él, más paz vas a tener. Y escúchame, con esto terminamos. Mucha gente sí, tú puedes ver espiritual, que cree en Dios y todas estas cosas, pero si no hay acción no hay nada, sí, no hay nada. Por eso es que yo cuando era niño, cuando era joven, pues veía a los padres, veía a esta gente que creía mucho en Dios, pero yo no me sentí inspirado. Sí, no me sentí inspirado porque solo eran personas espirituales. Estaban descuidando también su cuerpo, su alimentación, cuando Jesús nos dice que hay que querernos, hay que amarnos, hay que cuidar el templo que Él nos está dando. Sí, porque esto lo que tú ves es un templo, mira, y yo lo estoy cuidando todos los días, porque soy más fuerte, porque así puedo servir mejor a las demás personas, puedo hacer más feliz a mi novia, ¿sí? Puedo proteger mejor a mi novia, a mi familia, siendo más fuerte las puedo proteger, estoy al servicio de los demás, no solo espiritualmente, no solo palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Sin acción no es una fe que valga. Él, como decía, no quiere discípulos blandos. O sea, él decía, no quiero discípulos pasivos, quiero discípulos activos.
que se cuestionen, que hagan cosas, que siempre miren el bienestar de los demás por encima de nosotros, que nos humillemos para ayudar a los demás, que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Pero bueno, eso será para otro video, el tema de Jesucristo mucho más en profundidad. Pero sí, tú con la ciencia, las personas más inteligentes de este mundo han creído en Dios. Albert Einstein no era ateo, creía en Dios. Es más, él en una carta le decía a los ateos que ya dejen de estar diciendo que él era ateo, que él es creyente. Él es creyente de que hay un Dios. Y bueno, aquí dirán que Albert Einstein creía en un Dios que nos dispensa, algo así, Spinoza, bueno, algo así. La cuestión es que creía en un Dios, punto, se acabó. Una de las personas más inteligentes del mundo. Heisenberg también lo mismo. Y bueno, último argumento también. ¿Por qué será que las personas más exitosas del mundo son creyentes? ¿Por qué? Cristiano Ronaldo cree en Dios. Messi cree en Dios. Messi es una persona que tú la ves arriba. Siempre se humilla y dice, este talento me lo dio Dios. Arriba. Y por eso Dios lo premia tanto. Daddy Yankee ahora está mucho más en paz en su corazón. Está pasando por un gran problema, como todos los seres humanos. Él muchísima más presión porque es un ser humano reconocido a nivel mundial. Pero tú fíjate que las personas que más éxito tienen creen en Dios. Y no te estoy hablando del éxito monetario, te estoy hablando del éxito de paz en su corazón. ¿Por qué crees que mucha gente se suicida? Muchos famosos. Porque creen que no tienen esperanza. Sí, creen que no tienen esperanza y por eso se quitan la vida. Porque creen que ellos en su entendimiento y su inteligencia dicen, no, yo no aguanto más, yo soy inteligente, me voy a morir, soy una víctima de esto, me voy a morir. No tienen esperanza, como te dije al principio, un ateo no tiene esperanza, pero el que cree en Dios siempre va a tener ese respaldo ahí. Y es mucho mejor, si te das cuenta, vivir creyendo en Dios que no creyendo en Él. Y ahora, ¿por qué será que las personas que más daño han hecho en la historia de la humanidad no han creído en Dios, han sido ateos? Adolfo Hitler mató millones de personas. ¿Por qué? Porque él se creía la inteligencia superior aquí en la humanidad. Quería crear una raza nueva. ¿Por qué? Porque él creía que nadie lo estaba observando. Y como creía que nadie lo estaba observando, pues él imponía su moral. Date cuenta. Cuestiónate. ¿Por qué? ¿Por qué la gente que cree en Dios es mucho más exitosa, vive más en paz que los que no? Los ateos muchas veces viven frustrados porque a todo el mundo le llega problemas, pero ellos no tienen esperanza, no tienen un refugio, como para decir, para liberarse ya de esos problemas. Dios te los da a ti, tú sabrás lo que hace. Y eso es algo que a mí me ha impactado bastante. Iba a decir una cosa más, pero se me ha ido. Muchachos, Dios los bendiga. Este ha sido mi aporte en esta ocasión. Quería decir algo más, pero se me fue. Era respecto a esto, porque... ya, mira. En la antigüedad, pues, la gente sacrificaba humanos. Este también es otro argumento. La gente sacrificaba humanos. A Dios no le gustaba eso. Pero el ser humano, por su culpa y su propia inteligencia, sabiendo que estaba mal, para calmar su culpa, hacía sacrificios humanos y decía, pues, para el dios sol, para el dios la luna, para el dios egipcio, para el dios no sé qué, para el dios de la lluvia. Y él sabía que estaba mal, pero para calmar esa culpa, otro sacrificio. Pero con la venida de Jesús, pues eso se acabó. Muchachos,
yo solo quiero que sacrifiquen su corazón, que me lo entreguen. Y también aquí les meto un poco de historia para que entiendan un poco, porque me gusta mucho esto. Antes, bueno, hay un tema de que los españoles vinieron acá y nos robaron todo el oro, etcétera, toda esa tontería. Pero muchachos, hagan conciencia. Antes acá la cultura latinoamericana, si no fuera por los españoles, nosotros hubiéramos seguido en esto de los sacrificios humanos, en esto de las tribus. ¿Por qué? Porque los españoles ya, siguiendo el camino de Jesús, los cristianos, vinieron acá con la enseñanza de que, muchachos, hey, no se estén matando unos a los otros. Solo hay un Dios y no quiere que sacrifiquen, no quieren que maten. ¿Sí? Pero aquí está un dato súper importante que te va a volar la cabeza. Los nativos, acá que sacrificaban humanos, eran, no sé si era una cantidad más o menos de 300.000 personas, más o menos. Mientras que los españoles que vinieron acá a Latinoamérica eran como 500. No sé el dato realmente, el número, pero también está en un podcast de historia. Era muchísimo más gente que los españoles. ¿Por qué los españoles conquistaron? ¿Por qué los españoles ganaron esa guerra? ¿Por qué los españoles ganaron esas batallas? Y pudieron imponer la creencia de que solo hay un Dios. Aquí te va la respuesta y te va a explotar la cabeza. Muchachos, como sabemos, como tenemos una moral universal, todos los nativos de acá, que eran miles y miles y miles, muchísimo más que los españoles, aquí había un gobernador, pues, pero este gobernador hacía los sacrificios. Pero como todos tenemos una moral universal, las miles de personas más, no todos estaban de acuerdo. Es más, la mayoría estaban en desacuerdo de que este rey vaya a cualquier familia y decía, bueno, te vamos a sacrificar a ti. Entonces los de acá, pues, se quedaban sin familia, o el rey decía, ¿sabes qué? Ella va a ser mi esposa. Le decía el papá de la hija, ella va a ser mi esposa, tiene 13 años, 15 años, 12 años, 10 años, ella va a ser mi esposa. Y se la llevaba. Y esa niña obviamente sufría mucho. ¿Por qué? Porque no tenía un libre albedrío. Sí, no, ojo, no tenía un libre albedrío. Entonces, todas estas miles de personas sabiendo por su moral universal, oye, yo no quiero que me maten a mi hija, yo no quiero que me maten a mí. Este rey le está dando sacrificios a un Dios que bueno, no hemos visto, no nos da lo que queremos, vivimos en pura sangre aquí, no sabemos cuándo vamos a morir, no tenemos paz. Solo el rey se beneficia con su seguridad, con sus policías en ese entonces. Entonces, pues, ¿por qué? Hasta que vino los españoles y le dijeron, muchachos, no hay que matar a sus hermanos, son su familia, no hay que matarse entre ustedes mismos. Entonces, los de acá, que eran miles de personas, se unieron a los españoles para combatir a toda esta tiranía del rey, de los sacrificios humanos. ¿Entiendes? Porque sería imposible que estos miles de hombres nativos le hubieran ganado a estos poquitos españoles. Imposible. Aunque quizás ellos tuvieran mejores armas, imposible que pudieran 500 personas más o menos, ahí está el dato, no sé, 500 personas más o menos combatir a miles. Imposible. ¿Qué tuvo que pasar? Los que estaban haciendo conciencia, los que estaban siguiendo la voz de Dios, la moral universal. Muchachos, hay que unirnos con estos españoles y combatir, porque yo ya no quiero esta vida. Yo ya no quiero que se me sigan robando a mi esposa, que mi hijo me lo maten. Madres, abuelas, se llevaron a mi hijo para hacer un sacrificio para que pueda llover. ¿Entiendes? Bueno, y con eso acabo. Sé que les ha gustado mucho, muchachos, y bueno, espero les haya servido para engrandecer más su fe. Estos argumentos que son muy lógicos,
hacen que nuestra fe sea muchísimo más fuerte y nos acerquemos muchísimo más a Dios, que eso es lo que yo quiero, porque realmente les comparto mi experiencia y yo he sentido mucha paz con esto. Sí, muchísima paz, soy una persona muchísimo más tranquila, tengo más esperanza, obviamente, y pues, como hijo de Jesucristo, pues no quiero seguidores pasivos, quiero seguidores activos, y por eso yo estoy haciendo este video. Nos vemos hasta mañana. Shalom, shalom. Es uno de los mejores videos que he hecho. La próxima parte va a ser de Jesucristo, porque Jesucristo es el maestro de maestros, el rey del universo, que literalmente dejó un mapa de cómo vivir esta vida. Hoy en día, 2025, si tú vives como Jesucristo, vamos a tener abundancia, vamos a tener paz en todos los sentidos de nuestras vidas. Shalom, shalom, Dios te bendiga.